mensaje esta mañana. Doy gracias a Dios por los que están visitándonos en esta mañana. Bienvenidos a todos, a todos vosotros. Quiero compartir dos cosas antes de entrar en el mensaje. Recibí de parte del pastor José Cabrero en Vallecas, ahí en Madrid. Él es pastor, él es español. Tenía una iglesia ahí en Vallecas. Y en su circular yo saqué una porción que quiero compartir con vosotros porque podemos identificarnos con ellos en cuanto a ese paso en el cual ellos están, lo que están tomando. Él dijo: le doy gracias a Dios por poder escribir esta carta. Cada día que Dios nos da es un regalo. Digo que esto porque la salud es fundamental para nuestra vida y también para nuestra relación con Dios. Gracias a Dios por su cuidado día a día. En este inicio de año hemos estado muy enfocados en el nuevo local. ¿Les suena? Nosotros también. Estamos a punto de empezar las obras. La burocracia, ¿hemos enfocado eso? Es un tema complicado y simplemente tenemos que orar y tener paciencia. ¿Has escuchado eso también? Orar y tener paciencia. Gracias a Dios por cada hermano que me ha dicho que quiere venir a trabajar, otros de afuera. Estamos muy ilusionados y orando al Señor para que este lugar sea para proclamar la palabra de Dios. Y muchas personas pueden conocer a Cristo. Es el mismo deseo nuestro también. Los gastos que vamos a tener son altos. Hemos visto eso también. Pero gracias a Dios que los hermanos de la iglesia y varias iglesias han sido fieles en apoyarnos para tener los fondos para poder hacer las reformas que nos va a pedir el ayuntamiento. Os pido oración para que podamos realizar los trabajos requeridos y tengamos pronto el permiso de apertura. Estamos en la misma etapa. Gracias a Dios por lo que tenemos aquí en esta mañana, pero también queremos iniciar la obra donde hemos comprado el local y hacer las reformas allá también. Pero gracias a Dios que no estamos solos en eso. Hay otras iglesias en España y en todo el mundo también con el mismo desafío. Pero también en esta mañana, ya que el miércoles, el Día del Padre, quiero pedir a los padres a poneros de pie, por favor. Todos los padres. Uno aquí, otro acá, otro allá. De pie, sin miedo, sin vergüenza. No sé. Bueno, vamos a dejarlo así por ahora. Yo diría que sí, pero yo diría que sí, ¿no? Sí. Bueno, ponte de pie entonces. Porque puede ser hijos vivos o hijos que el Señor ha llevado, porque todavía es padre, ¿verdad? ¿Dónde está? Ahí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Casi una docena. ¿Otro por ahí? ¿No? Muy bien. Quiero orar por vosotros como padres antes de entrar en el estudio de esta mañana. Oremos. Padre Santo, qué bonito es poder llamarte Padre por lo que hizo Jesucristo en la cruz por nosotros, derramando su sangre por nuestros pecados. Hemos sido adoptados por la obra de Cristo. Hemos sido los que han puesto su fe en Cristo. Tiene la adopción y la justicia de parte tuya. Quiero pedirte por cada padre aquí esta mañana, ayúdanos a nosotros en cuanto a nuestra relación contigo. Ayúdales como esposos, como padres. Ayúdanos, Padre Santo, porque somos débiles, tenemos nuestras flaquezas y debemos depender de ti en todo, en el trabajo, en la casa, en la calle, donde sea. Ayúdanos
confiar en ti en cada momento. Gracias por permitirnos tener hijos. Ayúdanos en el deber, la obligación de ser también maestros. Gracias, Padre Santo, por lo que tenemos, lo que hay en Cristo Jesús. Ahora ayúdanos todos por igual, prestar mucha atención a la palabra tuya, y al terminar de escuchar la palabra, podamos decir, ¿qué hagamos? ¿Qué hago? ¿Qué debo hacer con la palabra tuya en esta mañana? En Cristo Jesús oramos. Amén. Gracias, podéis sentaros, los hombres, los padres. El domingo pasado, dos cosas. Uno, no tomé el tiempo para dar una introducción a todo el libro, lo que voy a hacer en esta mañana. Y en segundo lugar, algunos me preguntaron en cuanto a las parteras. No sé si surgió una pregunta entre algunos de vosotros. Algunos piensan, y correctamente, que las parteras eran judías. Y otros dicen que las parteras son egipcias. Pero lo que yo quería resaltar en ese punto el domingo pasado, da igual si son judías o egipcias, son personas temerosas de Dios, que no significa que son salvos, como vimos en la vida de Cornelio. Es lo que quería resaltar. Cornelio era un hombre temeroso de Dios, pero le faltaba una cosa. Faltaba entender el Evangelio y aplicar ese mensaje a su propia vida. Y eso es la cosa que quería. Bueno, entonces vamos con el libro. Es lo que viene a la mente, ¿no? Muchas veces cuando hablamos de Moisés, un hombre encontrado por la hija de Faraón y luego llevado al palacio para crecer ahí y aprender muchas cosas. Moisés, y vamos a estar viendo eso más adelante en cuanto al significado de su nombre. Por un lado tenemos en cuanto al libro, capítulo 1, versículos 1 al capítulo 18, versículo 27. Tenemos la salvación de la opresión, Dios sacando a Israel de Egipto. Luego tenemos la redención de Egipto, ¿verdad? No solamente de los castigos, la opresión, pero saliendo por completo de la nación de Egipto. Luego también en esta porción de la palabra de Dios, sacando Israel de Egipto, todo lo que tiene que ver con las plagas y todo lo demás, y saliendo. Y luego esta parte de la narración del libro. Por el otro lado tenemos Éxodo 19, 1 hasta capítulo 40, versículo 38. En este lado tenemos la preparación para la adoración. Todo lo que tiene que ver con el tabernáculo, los utensilios, cómo adorar, cómo acercarse, cómo ofrecer sacrificios. Todo tiene que ver con la adoración a Dios. Y luego también tenemos la revelación de Dios. Dios se reveló, ¿verdad?, al pueblo. En una parte por los 10 mandamientos en Éxodo 20, precisamente a Moisés, y Moisés también al pueblo. Pero lo que viene también es interesante. En la primera parte sacando Israel de Egipto. En esa parte sacando Egipto de Israel. Y vamos a estar viendo algo de eso a lo largo también del estudio de ese libro. Porque todos los que han recibido a Cristo como Salvador han salido del mundo. Por eso son llamados santos. Hemos sido apartados. Los que han recibido a Cristo como Salvador han sido sacados del mundo para estar en la familia de Dios. Pero en nosotros, ¿qué está? El mundo. Hemos sido sacados del mundo en cuanto a la condenación por el pecado. Hemos recibido perdón de pecado. Hemos recibido también la salvación, la vida eterna. Pero es lo que hemos recibido. Pero todavía dentro de nosotros hay enemigos, ¿verdad? La carne, el mundo.
la vanagloria de la vida, todo lo que está dentro de nosotros. Y eso va a ser la lucha para Israel y para Moisés y la palabra de Dios también. Sacar a Egipto de Israel. Lo que tenemos que luchar por sacar de nosotros también hoy en día. Pero eso es más adelante. Y legislación, la ley. Eso es muy importante entender lo que Dios está estableciendo con Israel. Y luego con nosotros, en cuanto veremos eso también más adelante, en cuanto a la gracia de Dios en el Nuevo Testamento. Bueno, vamos a capítulo 2, perdón. Estamos en capítulo 2, pero también algo muy interesante. Génesis 50 hasta Éxodo capítulo 1 son más o menos 400 años. Eso tiene que ver también con la vida de Moisés en lo que vamos a estar estudiando. La vida de Moisés por lo general se puede dividir en 3 partes y cada parte con 40 años más o menos. 40 años en Egipto, Éxodo 2, 1 al 14. 40 años en Madián, Éxodo 2, 15 hasta capítulo 12, 51. 40 años en el desierto, Éxodo 13 hasta Deuteronomio capítulo 34. Abarca mucho, ¿no? Porque allí aprendieron mucho y viajaron mucho. Viajaron los 40 años en el desierto antes de entrar en la tierra prometida. Y tiene que ver con Hechos capítulo 7. Y podemos ir allá por un momento. Es interesante, en Hechos capítulo, guarda Éxodo 2 con un dedo. Y vamos a Hechos capítulo 17. Hermano, 17. ¿vas a buscarlo ahí? Ok, porque tenemos Biblias también en que se puede. Hechos 17. No. 7, perdón. Sí. Aquí tenemos el testimonio de Esteban antes de ser apedreado, antes de morir. Dando testimonio, y en su testimonio, versículos 17 a 44, da la historia de Moisés, Israel, y lo que pasó también en el desierto. Si quiere leer eso en otro momento, es interesante, abarca todo lo de Éxodo, Levítico, Número, de Deuteronomio. Es un resumen. Y poder resumir, no solamente en la mente, pero también antes de morir, decirlo a sus perseguidores, a los que tenían ya las piedras en la mano para matarle. ¿Qué es lo que tenemos aquí? En los versículos 17 y 19, en Hechos, tenemos Éxodo 1, versículos 20 a 29, en Hechos 17, Hechos 7, perdón, versículos 20 y 29, Éxodo 2. Versículos 30 de Hechos 7 a 34, Éxodo capítulos 3 al 12. También tenemos en los versículos Hechos 7, 35 a 44, Éxodo 13 al Deuteronomio 34. Toda esa sección Esteban pudo compartir antes de morir. Y nosotros, como estudiantes de la palabra de Dios, debemos poder compartir con otros en una forma breve, resumido, lo que es una sección grande de la palabra de Dios. Sea los libros proféticos, sea los libros poéticos, sea los 4 evangelios, sea el libro de Hechos, sea la carta de Pablo, sea el libro de Apocalipsis. Debemos mantener en mente, eso es ser un discípulo de Cristo. ¿Qué es un discípulo de Cristo? Es alguien que está siendo enseñado y aprendiendo. Entonces, nosotros como discípulos de Cristo, si es que hemos recibido a Cristo Jesús, eso es nuestra meta. Poder dominar, ¿verdad? En cualquier momento. Él, antes de la gente para ser matado con las piedras en la mano, pudo abarcar la mayoría del Pentateuco en esos versículos. Es un desafío, ¿no? Perdón.
Ahora, vamos con la primera sección del capítulo 2. Voy a dar lectura a capítulo 2, Éxodo capítulo 2, versículos 1 al 10. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Y viéndole que era hermoso, no puedo. Ahí está, sí, más luz, gracias. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calefateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño, y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal. Y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño. Y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo a la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo proveyó, y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Vamos a estar viendo aquí algunos puntos muy interesantes en cuanto al ministerio de los padres. Eso tiene que ver con los padres, no varones, pero madre y padre, los padres en la casa en cuanto a sus hijos. Para mí es muy interesante ver en la historia de Moisés los deberes que debemos tener nosotros como padres en la casa con nuestros hijos. Primeramente, lo que vimos aún el domingo pasado, capítulo 2, versículo 1. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer una hija de Leví. ¿Qué vimos el domingo pasado? Que debemos nosotros enseñar a nuestros hijos cuando van a querer tomar el paso de entrar en un noviazgo serio y casarse. Deben casarse dentro de la familia de Dios. Dentro de la familia de Dios. Con las mismas creencias. Es importante eso. Porque no queremos dar ventaja al enemigo. Porque si hay suficiente competición afuera en cuanto al mundo. Pero cuando la casa está dividida en cuanto a la fe, los niños van a tener dificultad de creer a uno o creer el otro. Porque son padres. Entonces os animo, hermanos. En base de 2 Corintios, Pablo dijo: no os unáis en yugo desigual. Jóvenes, Víctor, ¿verdad? Todos rían, ¿verdad? Cuidado con las hijas de Canaán. Son muy atractivas. Se pintan muy bien. Pero engañoso es el corazón más que todas cosas. Nos es fácil engañarnos con los ojos. Y después de entrar en ese contrato, es para la vida, hasta la muerte nos separa. Entonces eso es sumamente importante y debemos
resaltar eso, debemos enseñar eso en la iglesia, en la casa. Padres, es tu deber. Pero vamos a seguir porque hemos tocado eso el domingo pasado. Los padres de Moisés. Bueno, encontramos en capítulo 6, aquí no se menciona, pero más adelante sí, en capítulo 6, versículo 20, encontramos los nombres de ellos. Y Amram tomó por mujer a Jocabed, su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés. Bueno, ahí están los nombres de ellos, ¿verdad? Ellos tuvieron 2 hijos y una hija, según lo que hemos leído ya, Aarón y Moisés. Y en capítulo 15, versículo 20, encontramos el nombre de la hija. Versículo 20. 15, 20, sí. No está ahí. Y María, la profetisa, sí, hermana de Aarón, gracias, sí. Tomó un pandero y ella comenzó a cantar. Vamos a llegar a eso más adelante. Pero 3 hijos en la casa. Entonces, esos son los nombres de sus padres, de Moisés. También tenemos el cuidado de la hermana de Moisés. Eso es también interesante. Enseñar a los hijos, padres, a que los hijos se cuiden entre sí. A mí me encanta como Chloe hace con Pax, ¿verdad? Cuidando a él. Y lo menciono a ellos porque estoy más de cerca a ellos y veo eso. Pero también veo en el internet vídeos, cortos vídeos en cuanto a niños ayudando a otros niños y todo eso. Eso es importante y los padres tienen que enseñar eso. Esto no sale por naturaleza. Los padres tienen que enseñar a sus hijos a cuidarse unos a otros. Encontramos eso en los versículos 4, 7 y 8. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Ahí está mi hermanito en agua. Algo le puede pasar. Bueno, ella estaba pendiente. Y versículos 7 y 8. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella, la hija, ¿verdad? Y llamó a su propia madre. Eso es muy interesante. Lo que Dios coordinando todo. Y siendo que recibiendo ayuda del gobierno de Faraón para criar a su propio hijo. Algo positivo, ¿no? En todo eso, en los versículos 3 a 10, encontramos un Dios soberano ordenando todo. Eso para mí es muy interesante y muy importante, que podamos reconocer la mano de Dios, no solamente en historias bíblicas, pero también en nuestras propias vidas. Podemos ver y reconocer la mano de Dios obrando en nosotros en cuanto a contactos, en cuanto a oportunidades, en cuanto a puertas cerradas y puertas abiertas. Estamos dispuestos a decir, eso es la mano de Dios. Reconozco que eso es la mano de Dios. Y no siempre decir, no, pero por suerte me salió eso. No. En la vida cristiana no hay nada por suerte. Porque tenemos un Padre celestial que está viendo todo, que sabe todo. Tu necesidad emocional, de salud, tu necesidad financiera, todo. Y Dios ordenando todo aquí. ¿Qué más podemos ver en cuanto a los padres? ¿Qué nombre vas a poner a tus hijos? Yo prefiero nombres bíblicos, eso es mi preferencia. Pero hay libertad para nombrar a tu criatura, ¿verdad? Lo que tú deseas, ¿verdad? En otros países del mundo es por tirar
los utensilios y el sonido que sale de ahí es el nombre de la persona. Ching, chang, chong, chong. Bueno, no sabemos, pero a veces suenan así, ¿no? Suena como tiraron un tenedor al suelo y eso es el nombre de la persona, según el sonido. A nuestro parecer, pero no es así. El significado de Moisés significa sacado de o sacado del agua. En el versículo 10, cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Dios le sacó de Egipto y luego por medio de él sacó a la nación de Israel de Egipto. Nosotros también, ¿verdad? Como iglesia, la palabra eclesia en griego significa llamado de. En Cristo Jesús hemos sido llamados de este mundo, llamados de la familia de Satanás a la familia de Dios y de este mundo también. Por eso la eclesia, la iglesia, se llama los llamados de. Y debemos no solamente entender eso, pero vivir esa diferencia. Moisés comenzó a vivir una vida muy distinta a sus otros judíos. Él fue criado en un palacio, bajo la supervisión en parte de la hija de Faraón. El niño en versículo 10 creció. Y ese verbo es muy importante entender porque nos da una ayuda en cuanto más adelante en el versículo 19 entender por qué las hijas llamaron a ese hombre un egipcio. Él crecer es el verbo gadal, que significa crecer o llegar a ser grande. Es posible que Moisés tenía 12 años cuando fue entregado a la hija de Faraón. Y si fue así, Moisés no solo recibió la leche materna, pero también la leche espiritual, conocimiento de su pueblo y del Dios de Israel. Y eso es importante en la familia, padres. Dar alimento espiritual a nuestros hijos. Enseñarles lo que dice la Biblia, lo que Dios, nuestro Creador, espera de nosotros. Muy importante eso. Y también la importancia de los padres de nutrir a sus hijos con la buena comida física y la espiritual, porque van a dejar el hogar y entrar de lleno en el mundo, en los estudios y en el trabajo. Hay que prepararles como una flecha, como dice el libro, ¿verdad?, de Proverbios, Salmos, una flecha, preparándole para soltarle e ir en esa dirección correcta. En los versículos 11 a 14, voy a dar lectura a esa porción. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a los dos hebreos que reían. Entonces dijo al que mataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Encontramos aquí el celo no controlado de Moisés. Como vamos a ver más adelante, terminando su vida también, cuando no pudo soportar la actitud del pueblo de Israel con la roca. Pero aquí hay un celo no controlado.
Versículo 11 tiene que ver con Hebreos capítulo 11, versículos 24 y 25. Yo voy allí, Hebreos capítulo 11, versículos 24 y 25. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Moisés está ya grande, crecido. Algunos años en su casa con su madre y más años afuera, llegando a los 40 años. Pero él todavía se identificó con esos hebreos, esos judíos. Porque dijo ahí, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó que a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Como hijos de Dios, los que han recibido a Cristo como Salvador, debemos querer defender a nuestros hijos en la fe. No tienen que ser de nuestra iglesia. Si son hijos de Dios, si son creyentes de verdad, debemos estar dispuestos a defender a la familia de Dios. ¿Qué es lo que nos va a costar eso? Puede ser rechazo. Puede ser malos entendidos. Puede ser varias cosas. La cosa es si estamos dispuestos a arriesgar nuestra vida en beneficio de otros. Y a veces nos cuesta eso porque estoy muy cómodo. Estoy en lo mío. Estoy dentro de los que me aman. Y a salir de esa burbuja, a veces nos cuesta querer defender a otros para el bien de la familia de Dios y para el bien del mensaje del Evangelio. ¿Con quién estamos dispuestos a identificarnos? Esta pregunta. Bueno, aquí en versículos, todo está ahí, un verbo muy importante aquí en capítulos 2, 3 y 4, como en versículo 6, cuando la abrió, vio al niño y miró, versículo 12, versículo 13, al día siguiente salió y vio a los dos hebreos. En esa porción de la palabra de Dios, Ra es una palabra hebrea y significa 20 veces, lo dice ahí, ¿no? 20 veces en capítulos 2 al 4. Estar pendiente, ver no solamente para decir, interesante, me voy. No, ver con interés de tomar parte de la situación, hacer algo. Como cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño, versículo 6, y teniendo compasión, vio para expresar compasión. Vio Moisés en el versículos 11 a 13 para tomar acción. No es para ver una película con palomitas y marcharte, no. Es ver con el interés de hacer algo. Estamos estudiando pescado. Al ver las multitudes, ¿qué hizo Jesús? Tuvo compasión, lloró. ¿Qué estamos viendo nosotros? Estamos viendo con el interés de tomar parte, invertirnos, hacer algo, reaccionar. No solamente ver confort, en una tienda, me voy, no me interesa. Ver con el interés de actuar. Ver con el deseo de involucrarte en algo. Pero en versículos 13 y 14 fue rechazado por sus hermanos. Ellos no entendieron. En un sentido, Moisés no hizo bien. Nunca es bueno matar a una persona así, en esa situación. No estamos hablando de guerras y batallas entre naciones. Simplemente quería defender a uno de sus